Buenas noches a todas y a todos. La verdad, me da muchísimo gusto regresar a las cinecharlas. Siento que hace mucho que no teníamos una y estoy muy feliz de que además sea por el 5º aniversario de Filmin Latino y estas películas de las que vamos a hablar hoy, que son 2 cortometrajes documentales de Ludovic y Alejandro. Muchas gracias por estar aquí. Yo nada más quisiera recordarles a los que nos escuchan que también como homenaje a Andrea Gentile, productora, promotora, amiga, que trabajó durante 12 años en el IMCINE, pero que colaboró muy de cerca con muchos de nosotros, tenemos disponible el cortometraje La neta no hay futuro, que realizó en el CCC, hasta el 31 de agosto. Ojalá puedan verlo, como para recordar a nuestra querida Andrea. Y pues le voy a dejar la palabra a nuestra moderadora del día de hoy, Adriana Casas, que colabora con el IMCINE en el área de festivales nacionales. Muchísimas gracias, Adriana, por moderar el día de hoy. Bueno, me voy a desaparecer. Fernanda, te esperamos al final para cerrar la charla. Y también muy contenta de participar en el marco del aniversario de Filmin Latino. Felicidades de viva voz. Y dar la bienvenida a Alejandro y Ludovic por sumarse a esta charla y agradecerles en primer lugar por haber hecho estos documentales y después porque también tengan digamos, la apertura de que se vean en estos canales que hoy en día son la forma que tenemos para acercarnos al cine, ¿no? Que estén en Filmin Latino y que puedan llegar tal vez a públicos que no se imaginaban. Así que agradecerles y esperamos que sea una gran ventana de exhibición para sus trabajos. Y me gustaría ya entrar de lleno, ¿no? Nada más recordar que sus dos trabajos ya están en Filmin Latino. Abre la Tierra, de Alejandro Zuno, y ¿Por qué los matas? De Ludovic Monló. Y me gustaría entrar de lleno a hablar de un tema más amplio que tiene que ver con el título de esta charla, ¿no? Que es el documental de Denuncia. Y cómo percibirían ustedes, ¿no? Como documentalistas, como realizadores de estos dos trabajos que tocan temas pues tan necesarios para la construcción de la historia de México, para el México que vivimos el día de hoy. ¿Cómo ven ustedes la necesidad que se ha dado de hacer documental o de que el documental sea una manera de buscar, puede ser por un lado, ¿no? Y lo tomo como hipótesis para que lo dialoguemos, justicia a través de que estas historias tengan visibilidad, de que se cuenten, de que tengan voz? Y también cómo ven que se ha dado como proliferación natural que el género documental es el que cuenta estas historias, ¿no? Obviamente también hay otros géneros que las cuentan, pero el documental se ha convertido, ¿no? En esta gran fuente de estas historias. Empezaría con eso, ¿no? Con el contexto de ustedes como documentalistas hablando de el documental hoy, cómo funciona como herramienta para la sociedad, en específico también para la sociedad mexicana. No sé quién quiera comenzar. Sí, bueno, primero me presento. Soy Alejandro Zuno, estoy muy contento de ser parte de la celebración de Filmin Latino y de compartir esta charla con Ludovic, porque me gusta mucho Porque los matas. Bueno, conocí a Ludovic en el Festival de Morelia, en esos encuentros presenciales que extrañamos tanto ahora. Y si quieres, le dejo responder esta pregunta primero, ya que me presenté, y luego seguimos discutiendo. Bueno, pues buenas noches. Entonces, yo soy Ludovic Monló. Pues sí, mucho gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Es un gran honor para mí, y creo que para ti también, Alejandro, ¿no? Ser parte de ese aniversario con nuestras obras. Y pues sí, es un gran tema, ¿no? Yo creo que el documental... tal vez hay una proliferación de documentales que buscan visibilizar lo que está pasando en el país, justamente porque pues hay una falta de justicia. Entonces como que creo que hay una inquietud de los realizadores de contar esas historias, porque cuando vemos tanta injusticia pues decimos, pues tenemos que hacer algo.
como hacemos cine y hacemos documentales, pues tomamos la cámara y lo hacemos. Y yo supongo que de ahí viene. En el caso de Por qué los matas, es tal vez algo un poco diferente también de mis trabajos anteriores, porque ahorita hablamos de algo histórico, ¿no? Es la visión de un soldado 50 años después, de un ex soldado 50 años después de la masacre de Tlatelolco, y en este sentido, yo no hice ese cortometraje para denunciar la masacre de Tlatelolco, porque mucha gente lo ha hecho antes. Sin embargo, la idea de ver el punto de vista de un soldado nos puede permitir ver hoy en día que también hay cosas que podemos ver con más calma. Entonces intentar entender lo que ha pasado ese día y lo que ha pasado en la mente de esos jóvenes soldados que fueron llevados a este lugar sin saber a qué iban. Y en este sentido, lo que siempre digo es que en el caso de Tlatelolco no se hizo justicia, nunca se va a hacer justicia. Ya los responsables están muertos o están por morirse. Sin embargo, podemos hacer memoria y por medio de ese tipo de documentales podemos tal vez ser parte de la construcción de la historia, de la memoria, para sí generar una justicia moral, por lo menos, ¿no? Hacia los responsables. Y no caer tampoco no caer en la trampa de acusar a todos los soldados por igual, de decir que su responsabilidad fue igual para todos, y más bien nos sirve para ir a ver cuáles son los verdaderos responsables, yo creo, de este documental. Pero te dejo la palabra, Alejandro. Ok, en el caso de Abrir la Tierra, pues sí es una llamada a la justicia. Es la narración del caso de Víctor Álvarez, hijo de Perla Damián, desaparecido en Veracruz a manos de la policía veracruzana durante el gobierno del criminal Javier Duarte. Estos chicos, él y otros chicos más, 6 continúan desaparecidos, fueron aprehendidos en un operativo policíaco sin una orden de aprehensión y nunca llegan a un ministerio público, simplemente desaparecen de la faz de la tierra. Este caso está narrado a partir de la voz de Perla, la madre, y pues sí, es sumarnos a su búsqueda de verdad y de justicia. Y ahí les preguntaría entonces, ¿no? Para continuar pensando, si esta aportación que ustedes hacen, ¿no? Como con estas historias puntuales, también creen que se suma un poco a la tradición, ¿no? Que México ya tiene de documental, ¿no? Desde ahí conectamos más bien por temática con tu película Ludovic, ¿no? Desde el 68, los cineastas que estaban estudiando cine, inclusive en el CUEC, salieron a registrar, ¿no? Y esas son las imágenes que tenemos de la matanza del 68, pero esa tradición de documental en México y en Latinoamérica, sobre todo también para denunciar cuestiones de las dictaduras en países latinoamericanos, inició ahí y continúa. Y un poco creo que lo que hablábamos era que continúa lamentablemente este documental de denuncia porque todavía hay muchas injusticias por contar que obviamente han cambiado con la historia misma, ¿no? Ahí les preguntaría a ustedes cómo lo ven, ¿no? En la región y cómo piensan también, ¿no? Que estas historias pueden llegar y pueden conectar con otros públicos en la región que posiblemente tengan también historias similares y a la vez con sus propias particularidades.
Sí, yo creo que es muy interesante ver esos dos documentales, ver la historia del documental en América Latina y ver la historia de América Latina. Porque al final, la masacre de Tlatelolco, pero tengo una invitada ahí que se quiere colar a la charla, perdón. Entonces, la historia de la represión en América Latina, pues es como a finales de los años 60 en cuando empieza a ser mucho más fuerte. Y luego 70s, 80s. Y es cuando aparecen también las desapariciones forzadas, que al principio eran los estados que las generaban, los ejércitos, en contra de los disidentes, ¿no? Y esa práctica, 50 años después, ahorita está en mano de unos delincuentes del crimen organizado, ya no se sabe muy bien quién, y eso lo demuestra muy bien el documental Abrir la Tierra, y entonces ha pasado a la sociedad civil desde un estado hacia grupos paramilitares del crimen organizado, ¿no? Entonces, y seguimos denunciando. Ojalá, tal vez no necesitaríamos hacerlo, ¿no? Yo creo que sería lo ideal, pero por desgracia la impunidad está ahí, ¿no? Desde hace 50 años. Sí, tú, bueno, Adrián, hablabas como de una tradición y mencionabas la palabra registro, pero yo creo que también ha habido una evolución en el cine documental y creo que ahora va más allá del registro. Y no quiero dejar de mencionar que creo que el cine documental en México goza de una salud increíble y sí hay un paso más allá del simple registro que tiene que ver con un uso del lenguaje cinematográfico y una búsqueda formal que a mí realmente me impresiona. Yo debo confesar que yo entré al CUEC amando el cine de ficción y buscaba dedicarme a hacer cine de ficción. Después trabajé muchos años como asistente de dirección en ficciones, en largometrajes de ficción, y el documental era como un mundo ajeno a mí, y uno de los motivos por los que deseo acercarme al documental es ver los trabajos de Tatiana Hueso, de Berardo González, que me parecen, que admiro muchísimo, por un lado por el compromiso social, de, que es lo que estamos hablando, pero también por otro, por la búsqueda formal a nivel realización. Y eso es algo que también quiero destacar del trabajo de Ludovic. Y bueno, en Filmin Latino pueden ver un montón de opciones de esto que estoy hablando, ¿no? De estas búsquedas cinematográficas tan interesantes. Y conectaría directamente para que continuemos con esa línea, si les parece. Por un lado, ¿cuál fue en cada uno de sus trabajos el reto para decidir el punto de vista, ¿no? Que claramente vemos que en ambos casos tenemos a estos protagonistas fuertes que en el caso de Abrir la Tierra, pues después es la protagonista, representa un colectivo, pero es la voz de ella en primera persona. Y en tu caso, pues también, Ludovic, ¿no? Es un soldado que podría representar a un grupo, ¿no? No digo, justamente tú dijiste, no todos, pero que representa también a ese corpus. Entonces, ¿cuál fue el reto para ustedes para elegir ese punto de vista y conectarlo con lo que ya venías comentando, Alejandro, también para utilizar, como dices, el lenguaje cinematográfico, tener en cuenta todas las cuestiones de realización formal y para contar estas historias, ¿no? Que evidentemente son complejas. ¿Cuál fue el reto que tuvieron ambos en esos casos y las decisiones que tuvieron que tomar? Okay. Si quieres empezamos por lo del punto de vista. Sí, claro. En mi caso yo me dejé llevar más por la intuición. Mi pareja es defensor de derechos humanos, él trabaja en una organización que básicamente dan acompañamiento a gente que tiene algún familiar desaparecido. Y entonces teníamos la inquietud de hacer juntos un documental. Y yo la verdad es que creo que si me hubiera sentado a revisar caso por caso, como si estuviera haciendo una especie de casting para encontrar a mi protagonista, hubiera sido un proceso como muy racional y me hubiera costado mucho trabajo dejar otras voces fuera. Entonces me dejé llevar más por la intuición. Vi una foto de Perla y inmediatamente me llamó. O sea, su mirada, su presencia me cautivó y dije, ella tiene que ser la protagonista. Y bueno, me interesa mucho esta pregunta en el caso de Ludovic, porque él escoge algo muy arriesgado, que es el punto de vista y la voz que no habíamos escuchado, que es
justamente la de los soldados en la matanza de Tlatelolco. Sí, bueno, en general, pues hacemos suerte de castings, ¿no? De alguna manera, buscamos el perfil de una persona para el documental que queremos hacer y elegimos entre varias cuando se puede, o a veces también es que encontramos una persona específica y queremos filmarla. En este caso, pues yo tenía la idea de hacer un corto sobre justamente el punto de vista de alguien que había estado del otro lado, porque conocemos bastante bien la versión de los estudiantes, pero muy poco la versión de los del ejército, ¿no? Y del gobierno en general. Y entonces, pues me empecé a buscar y pregunté a una amiga que es historiadora, que se llama Adela Cedillo. Es una investigadora especializada en la guerra sucia en México, y ella me comentó que Francisco Moisés Salcido había escrito un libro hace unos 10, 15 años, y que él estaba dispuesto a dar su testimonio. Entonces, de alguna manera lo hice con Moisés porque es el único que yo encontré que quería hablar. Y su historia es muy interesante. Obviamente la idea era estar en su lugar cuando él regresa 50 años después, ¿no? Entonces, cuando él se confronta con su pasado, con su memoria. Voy a aprovechar de una vez para hablar de su libro, porque si les interesa es un testimonio muy completo que se llama Zafarrancho de combate en Tlatelolco, que cuenta los 2 años que pasó en el ejército entre 68 y 69, y creo que es un gran testimonio para todos los que quieren entender un poquito más esta época. Si están interesados, me pueden mandar mensajes a mi Facebook, Ludovic Bonleux, y ahí les explico cómo conseguirlo. Gracias. Y les preguntaría entonces, con la segunda parte de la pregunta, esto, ¿no? Si ahora nos hablan del reto formal, y agregaría un poco, si también ya para hablar de cuestiones más didácticas para todos aquellos jóvenes cineastas que también nos están viendo, en temas de producción, ¿no? Cómo decidir ciertas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de Ludovic, pues tenemos este gran escenario ya conocido que es un solo lugar, espacio, pero cómo decidir que saliera eso, que fuera una entrevista en el lugar y no fuera una entrevista en otro espacio. O sea, esas decisiones que tienen que ver obviamente con cómo quieres que se cuente la historia. Y en tu caso, Alejandro, también, ¿no? Que hay mucho trabajo en diferentes lugares donde está la protagonista, pero además hay retratos muy específicos de su contexto y también muchos detalles de ella como mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo tomaron estas decisiones de construcción de los personajes, del contexto y cómo contarlo, ¿no? ¿Cómo decides cómo contar las historias? Bueno, en mi caso las decisiones responden, porque mencionabas la palabra visibilizar, pero yo creo que desgraciadamente los casos de desaparición forzada pues están visibilizados, ¿no? Si buscas, hay reportajes, hay información, sí, y a pesar de que están ahí, pues cerramos los ojos. Entonces, en mi caso, las decisiones respondían ir más allá de visibilizar y más bien sensibilizar y poner al espectador en el lugar de esta madre. Entonces, yo lo que quería era provocar emociones y transmitir pues su soledad, su desesperación, su rabia ante un sistema de justicia pues que no le escucha y que no le da respuestas. Eso pues está buscado a través de la cámara, de la puesta en cámara, como bien decías, generando una intimidad, acercándonos a su vida, a su cotidianidad, al Veracruz que ella vive cada día. Pues sí, igualmente, digo, para mí era muy importante captar los momentos
el momento en que Moisés regresa a Tlatelolco, porque lo hizo para esa película, pero nunca lo había hecho antes, ¿no? Entonces, hicimos una pequeña puesta en escena para que él, lo trajimos desde su ciudad natal y hicimos todo para que no se acercara a la plaza antes del rodaje, y siempre tratamos de tener una luz que era parecida a la luz que se podía dar cuando empezó la operación, que es como en el atardecer. Entonces filmamos, en realidad filmamos cuando él llega a la plaza, es una sola toma al final, la filmamos a las 6 de la mañana, ¿no? Y la idea era que él se identificara o identificáramos su estado mental con el mismo edificio Chihuahua. Entonces, yo creo que ahí está la apuesta cinematográfica. Es como, mientras él está recorriendo ese edificio, pues está regresando a su pasado, y hay una suerte de personalización de la plaza y del edificio Chihuahua. Esto que menciona Ludovic me parece muy interesante como de puesta en escena, y es algo en lo que conectan nuestros trabajos, porque así como su protagonista no había vuelto a Tlatelolco, Perla tampoco había recorrido las calles de la colonia Formando Hogar, donde desaparece su hijo. Y entonces, cuando ella dice corrí desesperada, pues también hay como una especie de puesta en escena en donde tenemos una especie de traveling, la seguimos corriendo, y me parece interesante esto, ¿no? De cómo se generan emociones que al final se transmitirán al espectador idealmente, ¿no? Sí, es lo que intentamos hacer. No, y claro que en ambos casos está esa cuestión de la reacción, ¿no? Que pueda tener la persona en el lugar, y que eso es parte del gran valor adicional que ya tiene además de la historia, ¿no? Y creo que fue lo que ambos buscaban. Y aquí me gustaría ya entrar un poco más específicamente a los temas, ¿no? Que tratan en sus películas. Y a lo mejor como detonante en cada uno, evidentemente ustedes podrán profundizar, hablar, Ludovic, en por qué los matas, ¿no? Por un lado me parece muy interesante que nos cuentes un poco el título, de dónde surgió que el título fuera este interrogante, y por qué nos despertó esto como hipótesis de lectura, y también, pues, cómo fuiste construyendo este personaje tal vez para humanizarlo, o si esa era la pregunta, ¿no? Más bien hacerte esta pregunta de si la búsqueda era humanizarlo y también completar la historia con este otro punto de vista, y tal vez entender al protagonista como un peón en un juego mucho más amplio que estaba ligado evidentemente a todo el contexto y los intereses del gobierno. Y en el caso de Abre la Tierra, tal vez si nos puedes hablar un poco, Alejandro, de las madres luchadoras, si en este proceso te empapaste más con historias de otros grupos de madres que buscan a sus hijos, si tenías de referencia a lo mejor cuestiones históricas y referencias históricas como las Madres de Plaza de Mayo, o otras mismas en México, ¿no? Pero esas son las icónicas. Y también, ¿no? Esto que decías, sensibilizar, y te preguntaría entonces cómo humanizar a estas madres y su lucha dentro de este contexto hostil en el que están, pues, presentadas y viviendo. Bueno, las historias de las madres son historias que yo escucho casi todos los días, porque como te decía, mi pareja es defensor de derechos humanos, y su compromiso es tan grande que lo llevó a convertirse en productor, y ahora es uno de los productores de Abrir la Tierra. Entonces, pues sí, justamente nosotros llevamos 9 años de relación. Justamente durante todo ese tiempo lo vi crecer como defensor de derechos humanos, pero escuchaba estas historias, y entonces tenía como una inquietud de qué puedo hacer yo desde mi oficio, que es el cine, para contribuir a estas causas, para visibilizar y sensibilizar con respecto a estos temas. Eso. A ver, sí, el título. Sí, el título. Es una frase que Moisés dice en su
cuenta en su libro, escribió en su libro y también lo dijo en el momento en un momento en el corto y es cuando está en la plaza y lo empiezan a disparar porque empezaron a disparar unos francotiradores hacia los soldados rasos como él. Y él no dispara a los estudiantes porque piensa que no son un peligro y escucha un compañero suyo sí disparar directamente a los jóvenes. Y entonces le dice, ¿por qué los matas si no son criminales? De ahí salió la idea del título. En realidad lo quería cambiar, pero no lo pude cambiar después. A veces cambiamos los nombres, los títulos de las películas, pero ahí por una razón de producción no se pudo cambiar. Entonces se quedó así. Pero igual es interesante porque hay una interrogación y no se sabe bien de qué se trata, ¿no? ¿Se puede saber cuál era el otro título tentativo? De hecho, ya no no tuve la opción porque fue un cortometraje que fue financiado por Procine, que es como el IMCINE de la Ciudad de México, para conmemorar los 50 años del movimiento del 68, y no fue posible cambiar, entonces ni busqué otro título, pero bueno, es una historia. Así que sí, sin mucha importancia, pero entonces es una frase que él dijo a uno de sus compañeros y sí resume un poquito la actitud de los soldados ese día. Unos dispararon, otros salvaron a los estudiantes. Esto lo podemos ver en un documental de investigación que fue hecho por el canal 6 de Julio que se llama Tlatelolco, las claves de la masacre. La gente del canal 6 de Julio sí coincide con ese hecho, hasta con imágenes que algunos soldados ayudaron a escapar a estudiantes. De hecho, aprovecho para decir que en el Facebook de ¿Por qué los matas? Hay un material adicional al cortometraje que filmamos durante el rodaje, pero que no incluimos en el corto, y es una charla entre Moisés y Yolanda, quien es una sobreviviente de la masacre, que ella también cuenta cómo unos soldados la ayudaron a escapar. Y ella es alguien que no podemos tachar de ser muy complaciente con el ejército, porque hasta fue presa política después, etcétera, etcétera. Entonces invito a la gente, es material adicional, eso es material de investigación, es una charla de 40 minutos entre los dos, que puse en línea sin editar justamente para que los investigadores, para la gente que esté interesada pueda usar esta charla. Bueno, es que también, aparte de ser documentalista, cineasta, soy historiador. Entonces sí, esa noción del registro es muy importante para mí, pero efectivamente podría resumir eso, ¿no? Que es el cine documental, es registro cinematográfico. Entonces, tampoco es puro registro, pero sí tiene un poco de esto. Perdón, hablo mucho. Y la otra pregunta, no sé cuál era. Sobre el tema de si tu búsqueda era que se viera él como un peón en este sistema, ¿no? O sea, si era parte de lo que buscabas contar o no. Sí, y lo de humanizar, ¿no? Humanizar es muy interesante porque de un lado, si vemos el trabajo de Alejandro, él está filmando unas mujeres que están victimizadas también por los medios de comunicación, están presentadas muchas veces como víctimas. Al contrario, un soldado que participó en Tlatelolco es un culpable, ¿no? Para la gente en general. Para humanizar a alguien, yo creo que hay que enseñar sus contradicciones, su profundidad, enseñar que es alguien que puede reír, puede llorar, y puede odiar y puede amar, ¿no? Entonces, en ese lapso de tiempo, que son 12 minutos 30,
también era un requisito del fondo de Procine que no podía durar mucho más. Entonces la idea era cómo presentar un personaje complejo que no sea caricatural, ¿no? Entonces, hay frases que dice que a veces pueden parecer contradictorias sobre por qué él estaba ahí y sobre la justificación de lo que ha pasado. Pero eso decidí incluirlo hasta el final para enseñar justamente la complejidad y de alguien y el punto de vista de alguien que fue parte del ejército y que fue manipulado, pero que tal vez, bueno, les dejo ver el corto, ¿no? Para ver su opinión sobre esto. Nos dejas en suspenso, está muy bien, porque así terminando la charla se van a verlo aquellos que no los han visto. Y te preguntaría un poco más, Alejandro, sobre, me dijiste que te dejaste llevarlo por la intuición al momento de elegir a Perla, ¿no? De que Perla fuera la voz principal. Después me gustaría preguntarte cómo fue esa inclusión ya del colectivo, y no quiero hacer spoiler, pero voy a decir en general, y cómo fue esa inserción del colectivo, ¿no? En un momento, pues que sí, que creo que coincido con lo que dices, ¿no? Para sensibilizar y ver esos rostros. Bueno, les comparto que algo del proceso de abrir la tierra, como les comentaba, yo vengo de la ficción, entonces siento que el proceso creativo fue muy cercano a la ficción. Yo escribí un guión, lo estructuré de manera dramática para que hubiera un clímax y me parecía que un clímax interesante, además, bueno, no lo voy a spoilear, pero del descubrimiento que ellas hacen, también tenía que ver con la sororidad, porque ellas han encontrado hermanas en las otras madres y se apoyan mutuamente. Entonces, bueno, se hizo una convocatoria con las mujeres que integran el colectivo Solecito de Veracruz. No todas pudieron estar, o sea, es importante decir que su labor de búsqueda es un trabajo de tiempo completo. Y entonces, y nosotros por cuestiones presupuestales solamente podíamos estar cierto número de días en el puerto de Veracruz filmando. Entonces, acudieron algunas al llamado, pudimos hacer estos retratos. Pero ahora tengo la inquietud de que me faltan más, de que quisiera incluir más voces, porque desgraciadamente son muchas. Y retomando un poco lo que decía Ludovic, que me parece interesante, él como realizador decide mostrar a alguien que siempre hemos visto como victimario. Y mencionaba que en el caso de Abrir la Tierra, las madres, los medios de comunicación tienden a mostrarlas a ellas como víctimas. Y yo no quería hacer eso porque no quería revictimizarlas. Entonces, en estos retratos que verán en el documental, se busca también mostrar su fuerza, la fuerza de sus miradas, porque también es una historia dolorosa, pero también es una historia de valentía. Y en todo este trayecto, ellas pues se han vuelto muchas casi abogadas, activistas, han aprendido y han encontrado una fuerza interior que para mí se refleja en sus miradas. Y me gustaría ahora que habláramos de algo que ya empezó a mencionar Ludovic en su otra faceta de historiador, que tiene que ver con la memoria, ¿no? Pero la memoria lo dejo en un tema más amplio. Sí, la memoria de del cine, que funciona como eh, eh, este arte que nos permite regresar a esos momentos y ver lo que pasaba, obviamente, con cada uno de los puntos de vista de los directores, pero también la memoria como una creación colectiva y la importancia de la memoria hoy en día, ¿no? De generar memoria a través de, en este caso, de su ojo como directores, como documentalistas, pero también, ¿no? Abrir un poco la discusión a cuál es la importancia de la memoria para ustedes en sus trabajos y en estos momentos en donde el documental de denuncia se vuelve pues una bandera de lucha también. Bueno, sí, pues yo creo que sí, el cine es memoria, también lo hemos dicho, ¿no? Registro.
y entonces memoria, y también cada obra está hecha en un momento particular, entonces se vuelve memoria de la visión que teníamos en este momento sobre este hecho, ¿no? Y pues sí, es muy diferente ver las películas clandestinas que se hicieron en los 70s, ¿no? Como pues El Grito, historia de un documento. También esa película a finales de los 70s, principios de los 80s, filmada en Guerrero, El Edén bajo el fusil, ¿no? Que fueron películas hechas en 16 milímetros por estudiantes, o historia de un documento que hicieron entrar cámara Super 8 adentro de Lecumberri para que los mismos presos filmaran su cotidiano. Digo, y hoy en día poder en digital, con cámaras y lentes súper buenos, regresar. Pero bueno, hay una evolución, un dinamismo del cine documental y que no sé si es eso lo que decías, Alejandro, pero que a veces en México se vuelve mucho más cambiante, dinámico, tal vez eh, busca más vías de expresarse que la misma ficción. Bueno, pero no sé, tal vez. Sí. Sí, a mí me sorprende porque creo que hay una búsqueda, como te decía, formal, o sea, que va más allá del objetivo de visibilizar, ¿no? Porque pues si tu objetivo es visibilizar, pues puedes hacer un reportaje o escribir una nota, ¿no? Pero el cine tiene otro poder y a mí lo que me llamó la atención es justamente cómo han usado ese poder del cine, pues como les mencionaba, realizadores como Tatiana Hueso, como Everardo González, y eso es lo que a mí me hacía desear como realizador buscar en el lenguaje cinematográfico del documental. Si quieren, pasamos ahora a algunas de las preguntas que están llegando de quienes nos están escuchando. La primera pregunta va para Alejandro. Dice nuestro usuario, acabo de ver Abrir la Tierra, felicidades. ¿Cuál crees que haya sido la causa o motivo de la desaparición del hijo de Perla y del grupo junto a los cuales fueron desaparecidos? Bueno, muchas gracias por verlo al usuario y por la pregunta. Esa pregunta tan importante es justo lo que nosotros queremos saber, porque desafortunadamente no hay una investigación formal. Quien debería de investigar, la policía, justamente son los que desaparecieron estos chicos. Los apresan en un operativo policíaco muy violento, sin una orden de aprehensión. Entonces, ¿por qué los aprendieron? Pues solamente son especulaciones. El punto es que no tenían una orden de aprehensión y los chicos nunca llegan a un ministerio público. Desaparecen de la faz de la tierra. Eso es lo grave, ¿no? Arturo Bermúdez, que era el secretario de la Policía de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte, no está siendo juzgado. A Javier Duarte le dieron 9 años de prisión por enriquecimiento ilícito, pero no se le está juzgando por las desapariciones forzadas. Entonces, bueno, además de la memoria, deseamos que este documental ponga ese tema sobre la mesa. Gracias, Alejandro. Y pensando en los porqués, me entró una curiosidad, Ludovic, sobre si te contó Moisés por qué escribió el libro en primer momento, ¿no? Y por qué estaba dispuesto a contar su historia así, poniendo la cara, porque entiendo que eso es lo más complejo cuando perteneces a un cuerpo de este estilo, ¿no? Que tiene ciertas reglas tan estrictas y que tiene una, pues sí, te setean para ciertas cosas, ¿no? Aunque él lo dice que tenía poco tiempo ahí, pero si te contó en algún momento o tú le preguntaste por qué escribió el libro y después por qué estaba dispuesto a contar su historia de esta forma. Sí, creo que con Moisés hay que leer entre las líneas de lo que nos dice, porque es alguien que habla poco, entonces es difícil, bueno, es difícil que se confíe. Sin embargo,
con el tiempo que pasé con él y después de leer su libro también, yo entendí que hay muchas experiencias que no le gustaron en el ejército, durante su tiempo en el ejército, que duró 2 años, 1968, 68 al 69, y por eso decidió darse de baja, y creo que quedó muy impactado por lo que ha pasado ese 2 de octubre, y tenía que contar su historia. Entonces, primero es por eso que hizo este libro, y también es por eso que aceptó inmediatamente cuando yo le propuse participar en el documental y regresar a Tlatelolco, ¿no? De alguna manera, él yo creo que quería reconciliarse con su pasado, y es lo que hizo que llegó a Tlatelolco, ¿no? Ese día. Hay que mencionar que él era estudiante en el 67, llegó a la Ciudad de México para estudiar, pero no le alcanzaba, y tenía un primo en el cuerpo de paracaidistas que le dijo, pues entra al ejército y ahí vas a poder estudiar. Y es así que entró en enero del 68, si no me equivoco. Y justo después empezó el conflicto estudiantil, y entonces estuvo ya metido en todos los momentos del movimiento estudiantil, ¿no? Como la toma de la UNAM, el bazucazo, el 2 de octubre. Y entonces yo creo que sí quería dar su versión de los hechos, que no es la versión oficial tampoco. Y en este sentido, les preguntaría a ambos, ¿cuál fue la recepción de sus cortometrajes con sus protagonistas y participantes? ¿No? Que siempre creo que es algo que tal vez uno como cineasta está expectante de ver cómo esa persona que decidió participar, ¿no? Y contar de forma tan íntima y directa su testimonio, ¿no? Cómo recibe después la película que ustedes les entregan. ¿Cómo fue la recepción con sus protagonistas? Pues en el caso de Abrir la Tierra, creo que para Perla fue una experiencia catártica. El rodaje en sí, revivir los hechos de la manera en que lo hicimos, pero además contamos con un crew de amigos míos, de colaboradores que conozco desde el CUEC, y que son muy sensibles y que de cierta manera como que me arroparon y la arroparon a ella. Y entonces fue un proceso, pues sí, un poco de sanación, creo, incluso. Y ver el documental terminado, bueno, Perlita lo vio en una función especial que hicimos en la Ciudad de México, vino para acá y luego lo vio ya con público en el Festival de Morelia, y creo que fue una linda experiencia para ella, verlo con público, escuchar las palabras de aliento de los espectadores, eh, contar su historia a través del cine, ¿no? De una manera distinta a como lo venía haciendo. Para Moisés, yo creo que a él le hubiera gustado, me lo dijo, que detallara más todos los momentos y los hechos de lo que pasó ese día, que también son cosas que filmamos, pero por razones de tiempo y razones artísticas, pues no podía incluir todo, ¿no? Hacer una enumeración de todo su testimonio, pero cosas que sí están en el libro, por ejemplo. Entonces, yo creo que es eso. Me dijo que le hubiera gustado que fuera más completo, pero le gustó la experiencia, ¿no? Y le gusta el cortometraje, y no va a las funciones públicas porque piensa que hay gente que puede tener puede tener mucho rencor hacia él, entonces no quiere enfrentarse a esto.
Y ahí les preguntaría un poco más, ya dijiste algo Alejandro, pero ya hablando de los públicos, ¿no? Primero quería enfocarme en esta recepción particular de los protagonistas, pero de los públicos en ambos casos, y si tal vez en el caso de Ludovic algo de esto se ha cumplido, ¿no? Si hay gente que te pregunta y te cuestiona también a ti por qué decidiste tomar este punto de vista sin haber leído entre líneas, ¿no? Y haber visto el corto así. Y también en el caso, Alejandro, creo que tú al estar en cercanía con tu pareja que trabaja temas de derechos humanos, creo que a lo mejor nos puedes contar un poco más de cómo son no solo catárquicos estos cortos para quienes los hacen, sino para las personas que los ven y tal vez los alientan, ¿no? Entonces, preguntarles ahora sí la llegada en los públicos, si tienen alguna anécdota en particular de alguna función o algún espectador específico que recuerden. Bueno, para mí fueron muy bonitas las funciones de Morelia. Este corto se estrenó en Morelia. Después, ahorita continúa su ruta de festivales, pero ya muchos se están llevando a cabo en línea, de manera virtual. Eh, Haber tenido la oportunidad de verlo con público en Morelia fue muy bonito para mí. Creo que es un documental que provoca muchas emociones y a mí eso me deja muy satisfecho. Para mí es como el mejor premio. En Morelia había una chica sentada al lado de mí que a los 3 minutos empezó a llorar y fue como una catarsis también para ella. Eh, y bueno, espero que en el futuro haya funciones presenciales. Mientras tanto lo pueden ver en Filmin Latino. Y pueden enviarte los comentarios también, Exacto, me seguramente. encantaría. Sí, no sé, muchas veces digo, no le he presentado muchas veces, pero tal vez unas 10 veces, ¿no? En varias salas o eventos. Eh, Digo, la gente que está interesada por ese tipo de documentales es gente que está interesada por el movimiento del 68 y entonces es gente que va a estar en la defensiva cuando va a ver a Moisés, ¿no? Entonces, está interesante porque ofrezco un punto de vista que justamente ha sido muy poco retratado y espero que enriquece la visión de cada uno y cada una sobre este momento, sobre la guerra sucia en general. Eh, y de, pero digo, no hay gente que llego como agresiva conmigo. Tal vez lo pensaron, pero no hay gente que me lo dijo, ¿no? Así. Y lo interesante es que luego, después de la función, la gente, cuando es una función independiente, porque a veces lo pasamos son varios cortos juntos, entonces es un poquito más complicado, pero cuando lo presento solo, la gente empieza a hablar de lo que escucharon, que alguien les dijo que había pasado, que un primo que era militar que ha enterrado 500 cuerpos, cosas así. La gente empieza a hablar de lo que han escuchado sobre Tlatelolco y es como esa memoria colectiva que existe sobre la masacre, que es interesante, pero tampoco también creo que hay muchos rumores, ¿no? Sobre Tlatelolco. Eh, Algo que no me acuerdo exactamente la cantidad de muertos que menciona Moisés, pero son 30, 40, algo así, que él ha visto. No quiere decir que fueron solo 30 o 40, pero es lo que él ha visto. Sin embargo, pues historiadores como Adela Cedillo también piensan que no fueron los 500 muertos que se habló en algún momento, fueron decenas, ¿no? Igual es una masacre y no justifica nada. Pero yo creo que tal vez ese tipo de trabajo puede ayudarnos 50 años después a ver las cosas con más calma, un poquito más de distancia. Es decir, que pues, tal vez fueron, no sé, 80 muertos, no fueron 600, igual es una masacre, pero así fueron las cosas, ¿no? Pero
Pues espero que sirva de esto ese corto. ¿Y nos quieren contar en qué están trabajando ahora? Si tienen algún proyecto en puerta o algo pensado. Creo que hay muchas etapas y muchas instancias, a lo mejor solo lo han pensado, a lo mejor está en etapa de preproducción, es una idea, es un deseo, pero creo que sería interesante que dejen sembrada la semilla de en qué están trabajando para cuando vean sus películas, después estén al pendiente de sus trabajos. Yo estoy regresando a la ficción, preparando mi ópera prima de ficción, que está en una etapa de desarrollo temprana, que se llama Intersex, y estoy escribiendo un nuevo guión con el maravilloso apoyo del Estímulo a Creadores del IMCINE. Qué bien. ¿Nos quieres adelantar un poquito, perdón, Ludovic, ¿nos quieres adelantar alguna idea de Intersex para dejarnos explicados? Sí. Bueno, habla sobre la intersexualidad, que mucha gente no sabrá muy bien qué es. Seguramente la palabra hermafrodita les puede decir algo, aunque ya no es un término considerado médicamente correcto. Y eso. Aborda el tema de la intersexualidad en el contexto mexicano. Gracias, Alejandro. ¿Y tú, Ludovic? Pues tengo en puerta un largometraje documental que se llama Hasta Encontrarte. Entonces ahí es una historia, pues ya, nada más el título, pueden entender que tiene que ver, sí, con gente desaparecida. Y es la historia de una madre también, como en el caso de Abre la Tierra, pero es una madre de Honduras cuyo hijo desapareció mientras cruzaba México y lo está buscando incansablemente, y es una manera de hacer un panorama de la desaparición entre América Central y México hoy en día, pero también hay un lado histórico, justamente, un poquito lo de que comentaba al principio de esa charla, que al principio la desaparición forzada era el privilegio de algunas fuerzas armadas, y hoy en día, pues todos pueden desaparecer a gente, ¿no? Policías municipales, policías estatales, ¿sí? En Veracruz, delincuentes, crimen organizado, etcétera. Entonces es esto, y acabamos de tener la noticia que tenemos el apoyo de Eficine Producción, y ha sido apoyado por el Instituto Sundance y por también IMCINE en guión hace 1 año, 2 años, creo. ¿Ya tiene título oficial que nos puedas compartir? Puede ser que cambie, pero ahorita es Hasta Encontrarte. Ahí puedes repetir lo que creo que nos cruzamos. Hasta Encontrarte. Hasta Encontrarte. Perfecto. Pues ahora les daría la palabra como un cierre para invitar a los espectadores que nos están viendo a que vean sus películas, ¿no? Algo más específico que quieran decirles, bueno, yo creo que podrían ver nuestra película por esto y por lo otro, ¿no? Ya una cuestión más también emotiva para que los espectadores se acerquen a sus películas que están en el aniversario de Filmin Latino, y que seguramente después de ver esta charla ya están ahí anotándolas y teniéndolas listas para verlas, pero algo que quieran agregar para ya cerrar nuestra charla. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias, Ludovic. Me encantó conversar con ustedes. Y bueno, quiero agradecer a todo mi crew de Abrir la Tierra, en particular a mis productores, a Jeremy Rono, que es mi pareja, a Ileana Reyes, a Jimena Aman, la fotógrafa, porque su ojo me parece que fue importantísimo y primordial en la realización de este documental. Además, ella acaba de ser mamá, entonces creo que eso fue muy determinante. Y bueno, invitar a la gente a que lo vean. Es un tema importante, difícil y duro, triste de hablar, pero es crucial que lo pongamos sobre la mesa. Así que ojalá puedan ver Abrir la Tierra y ayudarnos a compartirlo y dejarnos sus comentarios ahí en Filmin Latino. Pues
pues gracias a ustedes por esta charla también, gracias a Filmin Latino, gracias a Fernanda también. Y pues sí, repito, es un gran honor poder participar en ese aniversario con esa película. Y pues yo digo, si tienen ganas de estar durante 12 minutos en los zapatos de un ex soldado que regresa en este lugar tan traumático que fue que es la plaza de Tlatelolco, porque sí, también algo que se me olvidó decir antes, pero el trauma no fue solo para los estudiantes, fue también para esos soldados de 19, 20 años que participaron en la operación sin saber a dónde iban. Entonces, si tienen ganas de descubrir Tlatelolco desde los ojos de un ex soldado, pues vean por qué los matas. Muchísimas gracias, Alejandro, Ludovic. Gracias, Fernanda y a Filmin Latino por proponerme moderar esta charla. La verdad que fue un honor y un placer. Invitarlos a que vean Abrir la Tierra y Por qué los matas en estos días y toda la programación de Filmin Latino por el aniversario, que hay mucho para ver, muy diverso. Y bueno, un placer estar con ustedes y esperando estar en próximas ocasiones, encontrarnos de nuevo. A mí me gustaría que Ludovic aproveche para hacer un comercial de nuestro cine mexicano. Okay. Ajá, pues sí. Bueno, también soy parte de un colectivo y hemos decidido hace unos meses, o hace un poquito más de un mes, organizar una muestra con el apoyo en colaboración con Filmin Latino, y para enseñar películas que fueron apoyadas por el fondo FOPROCINE. Es un fondo que acaba de ser cancelado, que está en reestructuración ahorita, pero nos dimos cuenta que en la opinión pública mucha gente no sabía de qué servía este fondo. Mucha gente pensaba que iba a apoyar películas súper comerciales, súper taquilleras, que no lo necesitaban, y al contrario, FOPROCINE apoyó desde hace 22 años, creo, 400 películas muy arriesgadas, tanto en la temática como en la cinematografía. Entonces decidimos hacer esa muestra. Cada semana, con nuestro Cine MX, presentamos 2 películas, entonces que se ven en la plataforma Filmin Latino de manera totalmente gratis. Y en general elegimos una hecha por una mujer, una hecha por un hombre. Hay óperas primas también del CCC, del CUEC. Intentamos hacer mitad ficción, mitad documental. También somos muchos documentalistas, entonces a veces hay más documental. Esta semana pueden ver El lugar más pequeño, de Tatiana Hueso, y El paciente interno, de Alejandro Solar, gracias. Me dice Alejandro Solar. El paciente interno. Hay como todo es nuestro Cine MX, y hay un apartado, está en Facebook, Twitter, etcétera. Hay un apartado especial en la página de Filmin Latino, nuestro Cine MX. Muchas gracias. Era un comercial necesario. La verdad es que es un gran proyecto que iniciaron, sí, justo, no me acuerdo, pero tal vez un poco más de un mes. Y pues nada, muchísimas gracias. Creo que sobre todo últimamente me he dado cuenta de que Filmin Latino es un gran lugar para ver cortometrajes. Creo que tenemos un catálogo muy amplio y con películas que realmente vale la pena ver, y muchas veces la gente no se acerca al cortometraje, mucho menos al cortometraje documental, y creo que esta es una oportunidad perfecta para hacerlo. A mí me da mucha alegría que estos 2 cortos estén en nuestra selección de aniversario. Y pues nada, muchísimas gracias por la plática. Hay mucha gente muy agradecida, muchas felicitaciones. Gracias. Y saludos. Y pues nada.
Gracias y hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a todos los que nos vieron. Gobierno de México.